Imagina un lugar, imagina una casa, un espacio seguro donde puedes estar. Imagina su paz, imagina su gracia. Esto no es un cuento, esto es algo real. Bienvenidos a la iglesia, donde reina el perdón. Y aunque no sea perfecta, es la familia de Dios. Jesús el centro de todo. Jesús es la razón. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bendecidos, gloria a Dios. Pues hoy el Señor me dio la oportunidad y el privilegio de estar delante de sus hijos para compartir su palabra, el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. La verdad que el Señor ha estado hablando a la vida de la iglesia. El Señor todo el tiempo habla, pero hay tiempos específicos en los que el Señor va trayendo palabra para dirigirnos. No sé si fue el año pasado cuando el Señor nos dio una palabra ya para cerrar, donde hablaba acerca de los odres viejos. Y decía pues que teníamos que cambiar, porque si el Señor derrama su vino de su palabra, de su conocimiento, en odres viejos se rompen y dice que pues el vino se tira y se desperdicia, ¿no? Entonces, el Señor quiere irnos renovando cada día. Se ha estado hablando en las últimas enseñanzas acerca de las emociones, parte de las emociones, de la paz de Dios. Y yo creo que el Señor quiere sanarnos a cada uno de los que estamos aquí. A veces se nos olvidan cosas que pasamos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, y aún de adultos no seguimos pasando situaciones. Tal vez en alguna ocasión les he compartido de una situación que pasó con mi papá que me marcó, y eso de alguna manera me hacía sentir menos, o cada que iba yo a realizar un trabajo me sentía incapaz, pues o en mi mente estaba que yo no lo iba a poder hacer. Pero ahora que estaba compartiendo nuestra hermana Patti, el Señor me trajo a la mente otra situación de cuando iba yo en tercero de primaria, y se las compartía a mis hijas y a mi esposa, ¿no? Resulta que en el mesabanco que yo me sentaba, estaba por un pasillo y mi mesabanco estaba en la pura ventana. Entonces ese día la maestra nos dejó un trabajo y se salió. Y la ventana estaba abierta, ¿no? Entonces estaba yo haciendo mi trabajo, lo terminé. Y en eso pasa otra maestra y voltea y me dice, ¿y eso qué es? Y yo le digo, pues es mi trabajo, la maestra nos dejó hacer esto y esto. Y la maestra, a lo mejor sin pensarlo, ni siquiera era mi maestra, les decía yo a mis hijas y a los hermanos en la célula, a lo mejor yo iba a ser doctor, porque por lo menos la letra ya la tenía, no se me entendía nada, ¿no? Pero gloria a Dios por la vida de los maestros, que hay quienes de alguna manera realmente tienen vocación para eso y dedican tiempo para realmente enseñar. El Señor le da paciencia y todo, ¿no? Pero esa maestra
por alguna razón en ese momento pasó y vio mi trabajo y me dijo así literal, ¿y este cochinero qué es? Y no, pues la verdad yo me solté llorando, ¿no? Y al ratito llega la maestra y pregunta, mi maestra, y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y ya todos los demás compañeros pues le dijeron lo que había pasado, ¿no? Y ya dijo, ¿qué maestra tan grosera? Para empezar, ni es tu maestra y ¿por qué hizo eso, no? Entonces, en ese momento cuando estaba compartiendo a la hermana dije, wow, cómo hay cosas que a veces nos marcaron de alguna manera y nosotros pensamos que ya lo sanamos, ¿no? Pero a veces a través de una palabra, de un testimonio, el Señor trae eso a nuestra mente para que lo saquemos, podamos perdonar a las personas que nos hicieron daño y realmente podamos ser libres y avanzar. Hay cosas que no nos dejan avanzar y si no perdonamos y si no permitimos que el Señor trabaje en ello, pues todo el tiempo vamos a estar estancados. Y yo siento que hay muchas cosas que pasaron en mi niñez que me habían estancado, ¿no? Le doy gracias a Dios porque ha obrado en mi vida una y otra vez, ha tenido misericordia y ha traído libertad. Nuestra hermana Patti también nos mencionó un pasaje, ¿no? De aquel hombre que quiere edificar una torre. Hermanos, si me pueden apoyar con Lucas 14:28. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Quién de los que están aquí en algún momento ha empezado una construcción desde abajo? Y gloria a Dios por los que ya compraron su casa ya de alguna manera pues hecha, ¿no? Aunque con el tiempo uno le va haciendo remodelaciones. Pero cuando el Señor provee para este lugar, para el terreno de este lugar, para empezar, pues se tuvo que caminar en fe, ¿no? Tal vez el pastor tuvo que sentarse a calcular el costo. Y a lo mejor él tenía la idea, el Señor ya le había puesto cómo se iba a desarrollar. Pero no siempre los que están a tu alrededor van a estar en el mismo sentir o van a tener la misma visión. Entonces, hemos visto como una y otra vez el Señor ha respaldado al pastor. Entonces, si el Señor le dio la palabra, el Señor la va a cumplir. Y yo creo que muchas cosas de las que el Señor le ha dicho a los pastores, el Señor las ha cumplido. Ok. Entonces en este pasaje nos habla de que sí tenemos que sentarnos y calcular cuando vamos a hacer algo o vamos a tomar alguna decisión. Vamos a ver Juan 1 del 1 al 5. Y aquí está el Señor en el principio, ¿no? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En algún momento, hermanos, en mi vida, leí unas frases en un libro que decían más o menos así. Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Decía el escritor, puedo ver a la Trinidad sentada a la mesa planeando la creación. Cómo iba a ser, cómo iba a traer orden, cómo iba a ser la luna, las estrellas, el sol. Entonces estaban ahí planeando, ¿no? Hasta que llegan a Génesis 1:26, donde dice, hagamos
al hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, están planeando, ya llegan a la parte donde van a hacer al hombre. Y Dios, que todo lo sabe, Él es el principio y el fin, Él es omnisciente, omnipresente. Tal vez, o más bien sabía que el hombre podía fallar, o que el hombre iba a fallar. Entonces están ahí platicando, pero el hombre va a fallar. Entonces el Señor se pone a calcular el costo de la redención del hombre, porque sabía que tenía que venir Jesús a hacerse hombre y morir por nosotros para poder restaurar la comunión con la humanidad. Entonces, el plan de Dios siempre ha sido la comunión con la humanidad, con el hombre. Pero una y otra vez el hombre falla, ¿no? Vamos a ver Jeremías 18:1 al 8. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces el Señor sabía que la humanidad iba a fallar, pero el Señor preparó un plan desde el principio. Dice que el Señor nos conoce aún desde antes de que naciéramos. Mis hermanos, el plano, el propósito de Dios no ha cambiado. Vamos a ver un poquito del plan de Dios. Vamos a ver Isaías 7:14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. ¿Alguien sabe qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Ahora vamos a ver Mateo 1. Ok, 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vemos aquí cómo el Señor primero dio la palabra, Emmanuel, Dios con nosotros, iba a venir a estar con la humanidad. Vemos cómo el Espíritu Santo trabaja en la vida de María, de manera que ella queda embarazada. Y ahora, igual ahí en Mateo 1, el versículo que sigue, hermano. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, ¿cómo había dicho en Isaías que se iba a llamar? Emmanuel. Ok, ese solamente era un nombre profético. Dios iba a venir a habitar con la humanidad. Y ahora
le puso Jesús. Jesús quiere decir el Salvador. Entonces vemos a la Trinidad trabajando en su plan de salvación. Ok, entonces vamos a iniciar. Dice, el propósito eterno de Dios para la humanidad, dice, la iglesia o la humanidad siempre han sido el plan de Dios. Vamos a ver Lucas 14, 28 al 30. Lucas 14 del 28 al 30, mis hermanos. Ok. Este ya lo vemos. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y esto me hace recordar un pasaje cuando el Señor le da la instrucción a Moisés, la encomienda de sacar al pueblo de Israel, y van por el desierto y una y otra vez el pueblo se quejaba, de todo se quejaba. Cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia. Querían comer carne, el Señor les traía carne, querían agua, el Señor les daba agua. Qué tremendo que su vestido y su calzado por 40 años no se les desgastó. Nosotros de repente queremos estrenar cada que hay alguna fiesta, ¿no? Y de repente tenemos 3, 4 pares de zapatos y el domingo decimos, y ahora no tengo qué poner. Ok, dice, muchas personas ven a la iglesia como un club social o simplemente un edificio de 4 paredes. Y me di a la tarea de preguntarles a algunos, bueno, no precisamente yo, pero le dije a mi hija que me apoyara, de preguntarle a algunos jóvenes, ¿no? ¿Y qué pensaban de lo que era la iglesia? Y cuando de recién me convertí, hace 20 y tantos años, que me hicieron esta pregunta, pues lo que tú piensas, lo que se te viene a la mente de lo que es la iglesia es un edificio donde la gente va, se congrega, ¿no? Pero la iglesia no es el edificio. La iglesia somos cada uno de nosotros. Vamos a ver Mateo 16, del 13 al 18. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos aquí cómo el Señor le pregunta a Pedro, bueno, les pregunta a sus discípulos, y el Señor le trae revelación a Pedro y le dice quién es ahora
A veces en el mundo la gente, todos piensan que son hijos de Dios. Todos piensan que pertenecen al pueblo de Dios. Pero en Juan 1:12 nos dice que a los que le recibieron, creyeron en Él, les ha dado la potestad, la autoridad de poder llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces no toda la humanidad son hijos de Dios, son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. ¿Quiénes de los que están aquí han tomado membresía? Esa es una tarea que le fue encomendada a mi hermano Joel. Ok, dice que eclesia viene del griego, dice que es eclesía. Eclesía dice, la traducción es como los llamados fuera. Nosotros estábamos en el mundo, pero fuimos apartados. Más adelante vamos a ver este pasaje porque dice el Señor Jesús que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo y nosotros tenemos que entender eso. El Señor nos tiene de alguna manera en el mundo con un propósito. Vamos a ver Juan 17 del 13 al 26. De hecho aquí dice, pero ahora voy a ti, ya cuando el Señor iba a subir al Padre, dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Hasta ahí, mis hermanos. El Señor estaba pidiendo no solamente por sus discípulos o los que en ese momento ya habían creído, sino Él estaba pidiendo aún por nosotros que estamos aquí hoy. El Señor está diciendo, guárdalos, no los quites, pero guárdalos para que se pueda cumplir el propósito. El plan de Dios es que cada uno de nosotros conozcamos cuál es su voluntad. Vamos a ver Efesios 1:3 al 10, por favor. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra.
Fíjense qué tremendo, mis hermanos. Cuando el Señor vino, solamente venía a salvar a su pueblo escogido, pero no quisieron aceptar, no lo quisieron reconocer que Él era el Mesías. Cuando ya faltaba poco para que Él fuera crucificado, Él va llegando a la ciudad de Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice: ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste escucharme? Y qué tremendo, porque todo eso estaba en el plan de Dios, porque si en ese momento ellos hubieran aceptado, entonces nosotros no hubiéramos podido alcanzar salvación. Pero porque ellos despreciaron en ese momento o no reconocieron, es que nosotros pudimos alcanzar salvación en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Mis hermanos, el Señor nos ha traído a la iglesia. La iglesia es un lugar de protección, un lugar donde podemos conocer más de su palabra, un lugar donde podemos convivir con más personas, podemos edificarnos unos a otros. Y Dios nos está preparando, porque todavía falta palabra por cumplirse en este lugar. Yo les decía, a veces les digo a los anfitriones o a veces en la célula, el Señor dijo que esta iba a ser una iglesia de miles. Y el problema no es que el Señor traiga a las personas. El problema es que si los servidores que estamos aquí no nos reproducimos, nos va a pasar como cuando Moisés iba sacando al pueblo de Israel, ¿no? Que se sentaba y él tenía que atender todas las situaciones del pueblo, hasta que fue aconsejado y le dijeron: no, tienes que escoger hombres fieles que te puedan ayudar en las diferentes tareas. Entonces tenemos que conocer más del Señor, tenemos que saber cuál es el plan que Él tiene para nosotros, para su casa. También la iglesia es un lugar de protección. Vamos a ver Salmos 91 del 1 al 4, por favor. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Mis hermanos, cuando venimos a la iglesia, cuando venimos y nos reunimos como iglesia, vamos aprendiendo muchas cosas, vamos siendo sanados, como les decía en un principio, y así podemos ir cumpliendo el propósito que Dios tiene en esta casa y con la humanidad. También es en la iglesia donde, en la iglesia es donde el Señor nos prepara para cumplir la gran comisión, y eso viene en Mateo 28 del 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mis hermanos, no solamente es que nosotros le conozcamos, es que nos preparemos para nosotros poder instruir a otras personas
y que el evangelio se vaya expandiendo. Cada uno de los que estamos aquí tiene un propósito. Yo a veces me pongo a pensar, aunque no crean, y digo, wow, qué bendecidos estamos en esta casa, porque el Señor cubre cada una de las áreas, desde los niños que están en cunero, los maestros que están en la escuela dominical. Tenemos gente que nos recibe, que nos ayuda a guardar el orden, que no siempre se guarda como debe ser, ¿no? Pero, tenemos un grupo de alabanza que nos ayuda a llegar a la presencia de Dios. Tenemos hermanos en multimedia, tenemos hermanos en cocina, hermanas que nos apoyan con las mujeres, varones que se encargan de dirigir, de dar enseñanza a los varones. Hay grupo de jóvenes. Mis hermanos, de verdad que estamos bien bendecidos. Y a veces, mis hermanos, en la abundancia no valoramos. Cuando hay abundancia y no tenemos cuidado, desperdiciamos. Y a veces el Señor nos tiene que llevar a momentos de escasez para que valoremos. Mis hermanos, ¿ustedes creen que es importante pertenecer a una iglesia local? Hablaba el pastor ahorita, ¿no? De que nuestra hermana Nelly ocupa apoyo en el área de jardinería. En la Biblia el Señor a veces nos compara de diferentes maneras y una de las maneras como nos compara es como árboles. Y bien tremendo, ¿no? Porque casi desde que se inició se ha estado trabajando en el área de jardinería y por una u otra razón los árboles no crecen o se secan. A veces depende del cuidado. A veces tienes que trabajar la tierra. Y hay hermanos que se dedican más a esto y que podrían darles más enseñanza acerca de eso, ¿no? Pero lo que sí creo que es importante es que necesitamos pertenecer a una iglesia local y necesitamos echar raíces. Fíjense, cuando llegamos aquí a Mexicali, yo viví casi toda mi vida, hasta a los 27 años en el Estado de México. Y en algún momento vine a San Felipe a conocer y ahí me quedé un tiempo trabajando. Me regresé. Y por varias temporadas estuve así, yendo y viniendo. Hasta que llegó un momento en el que dije, no, pues no está bien que esté para un lado y para otro. Y en esos lapsos de 6 meses, a veces no estaba con mi esposa y mis hijas. Entonces, pues le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Pues necesitamos pues ya establecernos en un lugar. Y primero llegamos a San Felipe y estuvimos como 5 años. Y después, por cuestión del trabajo, estuvimos orando y el Señor nos trae aquí a Mexicali. Cuando ya estamos aquí en Mexicali, traíamos un plan de trabajo. Éramos 3 personas las que veníamos, 3 familias. Los 3 varones traíamos un plan de trabajo, pero pues con el tiempo cambió el plan. Entonces un día sentados a la mesa,
pues estábamos platicando y uno dijo, no, pues yo no pienso quedarme en Mexicali, yo a lo mejor me regreso. Tenía la idea de irse a Zacatlán y pues a fin de cuentas logró su propósito, ¿no? Se regresó. Y otra persona dijo, no, yo pues me voy a regresar a San Felipe. Entonces yo les dije, pues es su plan de ustedes, pero si a mí el Señor me permite ya quedarme en este lugar y echar raíces, pues yo aquí me voy a quedar. Curiosamente, pues estábamos todos juntos y compramos una casa, que es la casa con la que el Señor nos bendijo ahí en Portales. Y cuando estábamos haciendo el trámite, nuestro hermano Manuel nos apoyó. Primero iba a quedar a nombre del que se regresó a Puebla. Entonces, por diferentes situaciones, cambió el contrato y en ese tiempo él se había ido a Puebla y me dijo, pues igual y yo no me voy a quedar ahí. Dice, si la ponemos a mi nombre, dice, el día que nos separemos, pues va a tener que hacer otro trámite. Entonces me dijo, dile que hagan el contrato a tu nombre. Y se hizo a mi nombre. Yo creo que desde que yo dispuse en mi corazón el quedarme aquí, el Señor empezó a obrar. Curiosamente, les he dicho también que nuestro plan no era quedarnos en tierra fértil. Nos congregamos decíamos, vamos a congregarnos un tiempo porque pues sabemos que no es bueno estar sin congregarte mucho tiempo. Entonces dijimos, vamos a congregarnos ahí mientras, pues ya conocíamos a los pastores por algunos eventos que se hacían. Vamos a congregarnos ahí mientras nos decidimos a dónde nos vamos. Pero el Señor le puso el sentido al pastor de hablar con nosotros y el pastor fue directo con nosotros y la verdad pues yo pienso que también eso era de Dios. El pastor nos dijo, hermanos, pues sabemos que ustedes son personas, porque servíamos en San Felipe, son personas que sirven, no sé cuál sea su plan, dice, pero si deciden quedarse en tierra fértil, pues ustedes no son para que estén sentados. Entonces, si deciden quedarse ahí, pues les aviso pues que los vamos a poner a trabajar. Y prácticamente, mis hermanos, tenemos ya 16 años en tierra fértil y les puedo decir que por lo menos 15 hemos estado sirviendo bien. El Señor ha sido fiel. El Señor nos ha ido ayudando a crecer cada día más. Yo le doy gracias a Dios porque ha tenido cuidado conmigo y me ha ayudado. Como decía Moisés, yo no soy hombre de fácil palabra, pero el Señor me ha ayudado. Entonces, es importante, mis hermanos, que echemos raíces si queremos crecer y dar fruto. Dice en Jeremías 17, 7 al 8, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Mis hermanos, aunque Mexicali es un lugar demasiado caliente y que pues muchas personas no les agrada, yo creo que es un lugar
de mucha bendición, donde el Señor ha traído gente de diferentes estados, de diferentes lugares, para cumplir su propósito. Como familia espiritual no podemos andar saltando de familia en familia o cambiando de iglesia en iglesia por capricho, ya que esto genera una vida desordenada. Dios nos llama a comprometer nuestros recursos y esfuerzos en un solo lugar. Cuando ya nos empezamos a echar raíces y empezamos a tratar con los diferentes hermanos en la iglesia, y vamos conociendo más del Señor, el Señor a veces pone el sentir en nosotros y a veces va a poner el sentir en el pastor, en el área en la que el Señor quiere que sirvamos. Bien curioso porque la verdad mucho tiempo en San Felipe me invitaban a ser parte de los hermanos que reciben en la puerta y la verdad siempre le saqué la vuelta. Siempre le saqué la vuelta porque platicaba con unos hermanos la semana pasada. A mí no me gustaba el estar interactuando con la gente, pues tal vez por situaciones que pasé en mi niñez, ¿no? Entonces, cuando tenía yo que saludar a las personas, cuando tenía que darles un abrazo, la verdad, para mí era incómodo. Entonces, el Señor me llevó a ese lugar. Fíjese, bien curioso porque en varias ocasiones, la verdad, yo creo que como la mayoría he querido tirar la toalla porque yo dije, no, a lo mejor ese ministerio ni es para mí, no es el lugar donde tengo que estar. Y en una ocasión ya estaba yo por entregar el ministerio al pastor y llega vino de visita el hermano Dag y empezó a dar palabra a algunos hermanos y me tocó la bendición en esa ocasión. Y el hermano empezó a orar por mí y me empezó a decir, hermano, tú a veces te has sentido incómodo y te has preguntado si el lugar donde estás sirviendo es el lugar donde debes de estar. Yo no le había dicho ni al pastor. Y me dice, el Señor quiere que sepas que cuando tú recibes a las personas, cuando tú les das un saludo, un abrazo, dice, tú puedes transmitir el amor de Dios a las personas. Entonces yo dije, wow, yo no entendía, yo no sabía, pero el Señor me tenía ahí con un propósito. Y yo creo que a cada uno de ustedes el Señor los tiene aquí con un propósito. Entonces, vamos a ver 1 Corintios 12:18. Dice, mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Mis hermanos, es como el Señor quiere, no como nosotros queremos. Va a ser en el momento en el que el Señor quiera, no cuando nosotros queramos. El destino de la iglesia es que sea una iglesia santa, victoriosa y unida. Vamos a ver Mateo 16:18. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice que quiere que sea una iglesia sin mancha ni arruga. Vamos a ver Efesios 5:27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor está trabajando en cada uno de nosotros, mis hermanos.
y llegamos al punto de congregarnos. Dice Hebreos 10:25. Wow, a veces les digo, tenemos en abundancia que despreciamos o menospreciamos. ¿Ustedes creen que nomás los domingos se tiene que llenar la iglesia? ¿O solamente cuando viene un hermano de invitado? ¿O solamente cuando hay un evento? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice la Biblia que aprovechemos bien el tiempo porque los tiempos son malos. Y definitivamente en este tiempo que nos tocó vivir hay mucha maldad. Mis hermanos, cuando fue lo de las primicias, el Señor me trajo a mi mente un pasaje que viene en Ezequiel 47, del 1 al 9. Le comenté a la pastora, no, tal vez no era para ese momento, o tal vez sí, no sé. Hermanos, si lo puedes poner, por favor. Ezequiel 47, del 1 al 9. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrase en el río. Y este pasaje, mis hermanos, nos habla cuando nosotros conocemos del Señor, nos empezamos a meter en el río. Y primero solamente estamos a los tobillos. Cuando vamos conociendo más, el agua nos puede llegar a las rodillas. En las rodillas hablan de postrarnos delante del Señor, de guardar reverencia. Dice después, hasta los lomos. Los que han ido al mar o al río, o incluso cuando nos metemos a una alberca, cuando nos metemos a los tobillos, pues hay quienes nos gusta solamente, o hay quienes les gusta solamente mojarse los pies. Qué tremendo, porque hay cristianos que solamente les gusta mojarse los pies. Pero ¿a poco nos gusta venir y postrarnos delante del Señor? Conforme iba caminando, conforme iba viendo la visión, dice que llegó hasta tal vez a la cintura. Y cuando tú estás en el mar o
o en un río, pues cuando ya estás a la cintura empiezas a perder el control. Nosotros perdemos el control en nuestro cuerpo, pero el Señor tiene el control de nuestras vidas. Y hay quienes dicen que es mejor cuando no sabes nadar, que no hagas mucho movimiento. Yo creo que el Señor nos quiere llevar a ese río de su espíritu, pero tenemos que comprometernos con Él. Tiene que haber esa búsqueda constante. Y si queremos que Él cumpla el propósito en esta casa, en nuestras vidas, tenemos que rendirnos a Él. Mis hermanos, es la palabra que el Señor puso para este día.